tal, cracks? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la última actualización de UnlockTool del 17 de marzo de 2026, donde llegan nuevos modelos soportados, mejoras importantes y cambios que debes conocer si trabajas con reparación o desbloqueo de equipos. Para los que no lo conocen, UnlockTool es una herramienta profesional muy utilizada por técnicos. Permite hacer cosas como desbloquear dispositivos Android, quitar FRP, cuentas Google, flashear ROMs y reparar software. Todo esto desde una sola plataforma, sin necesidad de box físico, lo que la hace bastante práctica. Además, es compatible con muchas marcas como Samsung, Xiaomi, Huawei y otros dispositivos con procesadores Qualcomm y MediaTek, lo que la convierte en una opción muy completa dentro del mundo técnico. Ahora sí, vamos con lo importante. La versión más reciente del 17 de marzo de 2026 trae varias novedades interesantes. Se han aplicado correcciones en dispositivos Apple, especialmente en funciones relacionadas con activación, mejorando procesos que antes podían fallar en algunos casos específicos. Uno de los puntos más importantes de esta actualización es el gran aumento de soporte para dispositivos TCL. Se han añadido múltiples modelos de diferentes series como TCL 30, 40 y 50, además de equipos como TCL Stylus y algunas tablets como las NXT Paper. Esto es bastante relevante porque amplía el trabajo con equipos menos soportados anteriormente, especialmente en procesadores MediaTek. Por otro lado, también hay novedades muy fuertes en Xiaomi. Se ha añadido soporte para una nueva generación de dispositivos como la serie Xiaomi 17, incluyendo versiones Pro, Ultra y Pro Max, además de modelos como el Redmi K90 Pro Max. Y algo muy importante es que ahora se permite trabajar con desbloqueo de bootloader mediante ADB, incluso en equipos con parches de seguridad recientes, lo cual facilita mucho el trabajo para técnicos que manejan dispositivos modernos. En general, esta actualización hace que UnlockTool siga creciendo bastante, ampliando compatibilidad, mejorando funciones y manteniéndose como una de las herramientas más completas para reparación y desbloqueo de dispositivos móviles. Si trabajas en este rubro, definitivamente es una actualización que vale la pena probar. Déjame en los comentarios qué equipo quieres que probemos o si ya instalaste esta nueva versión. No olvides suscribirte para más contenido de software y reparación móvil. Nos vemos en el próximo video.